Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 30 de julio, a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Reforma al Sistema General de Participaciones debe ser integral. Docentes del país reciben con beneplácito los resultados de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. La educación, un punto clave en el cese del conflicto armado en Colombia. Hoy nos encontramos desde el Museo de la Independencia o Casa del Florero. La invitación es para que ustedes, nuestros televidentes, padres de familia, estudiantes y docentes, se apropien de la historia a partir de las diferentes actividades que se desarrollan en esta casa. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. Encuentro. Si hay dos sectores que se han visto fuertemente afectados y vulnerados con las reformas al Sistema General de Participaciones, pues es el de la educación y la salud, que han dejado de recibir por transferencias billones de pesos para dignificar estos derechos. Dentro de lo conversado en el encuentro del Sistema General de Participaciones de FECODE, se manifestó que los problemas de la educación en el país no pueden seguir aumentando. La comunidad educativa hoy le exige al Gobierno Nacional un aumento en el presupuesto destinado a inversión social, especialmente para la protección de los derechos fundamentales como la educación. Este encuentro nacional permite evidenciar que el Sistema General de Participaciones es insuficiente para lo que se está proyectando y lo que se está presupuestando para la educación pública a nivel nacional. Hoy el Sistema General de Participaciones se encuentra desfinanciado. Por ello, el Magisterio exige una reforma que permita mejorar las condiciones para estudiantes y educadores. Aquí hay que decir que en estos momentos dentro de la bolsa del Sistema General de Participaciones en educación hay un 58.4%, que de mantenerse así es insuficiente para el 2017 poder atender la oferta educativa a nivel nacional. La infraestructura ha sido una de las barreras más grandes que la educación presenta en gran parte del territorio nacional. Nariño, Chocó, Boyacá, Putumayo y otros reclaman mayor atención por parte del gobierno y los dirigentes políticos de sus regiones. Sucre es un departamento que merece la atención del gobierno nacional, merece la atención del Congreso de la República para que se mejore sustancialmente lo que tiene que ver con la infraestructura educativa. La educación, la salud, el saneamiento básico, agua y vivienda no pueden seguir siendo un negocio de la clase dirigente y política del país. Por eso el Magisterio de Nariño le hace un llamado a sus representantes políticos. Los congresistas, en este semestre, ellos deben ponerle mucho cuidado si quieren a sus regiones, si quieren lo mejor para los niños y un mejor sistema de salud para los colombianos, tienen que entrarle a hacer un estudio la clase política dirigente de sus diferentes regiones. El Magisterio seguirá trabajando por una Colombia democrática, equitativa, con justicia social. Hoy el compromiso de las regionales se concentra en coordinar reuniones con alcaldes, diputados y concejales de sus departamentos para exigir mayores recursos al Sistema General de Participación. Las reclamaciones respecto a los resultados recién publicados de la evaluación con carácter diagnóstico formativa podrán hacerse dentro de los siguientes 5 días hábiles a la publicación de estos por parte de los entes territoriales. Debe hacerse un incremento al Sistema General de Participaciones que beneficie de manera directa a la educación, a la salud y al saneamiento básico. El primer encuentro nacional de sectores sociales vinculados al Sistema General de Participación, organizado por FECODE y la CUT, contó con la participación de organizaciones sociales. Allí se evidenció que la educación en Colombia viene siendo golpeada. Los recursos por estudiantes se vienen reduciendo, producto de las políticas cerradas del gobierno nacional. Por ello, programas como Ser Pilo Paga promueve y estimula la educación privada, marginando la educación pública. Necesita que el capital genere más ahorro y lo destina a la inversión. Pero aquí lo que usted tiene es que el capital obtiene grandes ganancias y esas ganancias o se van del país o se esconden.
El Sistema General de Participaciones requiere una reforma que permita beneficiar la educación del país. Con la nueva reforma tributaria, otro parece ser el destino de los dineros que le corresponden a la educación y la salud de los maestros y los colombianos. Por la caída de los precios del petróleo, por el bajo nivel del PIB industrial y por el bajo nivel del ingreso por habitante, que son las variables fundamentales para medir los ingresos corrientes de la nación, regresar de manera falsamente generosa por parte del gobierno de Santos a esa fórmula le va a implicar a municipios y departamentos, según las mismas cuentas del gobierno, quitarle 11 billones de pesos a la salud y a la educación. Ese es el golpe que van a recibir los municipios y los departamentos en los próximos 2 años. De otro lado, la corrupción en la educación se ha venido afianzando. Desde el ministerio se vienen adelantando una serie de medidas que no parecen ser suficientes. El Ministerio de Educación está totalmente comprometido con el derecho a la educación como un derecho fundamental que requiere inversiones adicionales por parte del gobierno y dentro de esas inversiones hay distintas alternativas, estamos dispuestos a explorarlas todas y apoyarlas todas desde el Ministerio de Educación. El país reclama un nuevo modelo económico, político y social que genere y promueva beneficios para la población colombiana. El capital nacional y el patrimonio público no puede seguir quedando en las manos de inversionistas extranjeros. En el marco de los acuerdos firmados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional, el día 23 de julio para el Magisterio colombiano fue de gran trascendencia. En primer lugar, porque el gobierno se vio obligado a cumplirnos con la publicación de los resultados finales de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Estos resultados ya son de conocimiento de todos los maestros. El Ministerio de Educación Nacional los envió a las regiones y a partir del momento de su publicación, los maestros tendrán 5 días para hacer las reclamaciones del caso. Nosotros consideramos que este ha sido un gran avance para todo el Magisterio Nacional, fundamentalmente para los compañeros del 1278, por una sencilla razón, porque si nosotros observamos cuántos compañeros lograron ganar esta evaluación y todos aquellos que van a ir a curso, nos encontraremos que de los 33.000 inscritos, más del 90% será ascendido. Unos ahora en esta primera fase porque pasaron y otros los que van a salir a curso, luego que salgan de ellos, con su certificación de la universidad respectiva, tendrán los efectos fiscales a partir del 1 de enero de este año. Para los detractores de FECODE, aquellos que le apostaban al fracaso, aquellos que han sacado comunicados tendenciosos contra este comité ejecutivo y contra la federación, tendrán que recoger sus apreciaciones erróneas y reconocer, aunque les duela un poco, que no nos habíamos equivocado cuando firmamos estos acuerdos y convocamos a la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Hoy por hoy, los compañeros que tienen que ir a curso, que sería la minoría, tendrían asegurado su ascenso siempre y cuando cumplan con los requisitos que las universidades, lógicamente en el marco de su autonomía, deberán fijar para tales efectos. Estos cursos el gobierno cubrirá el 70% y el maestro deberá cubrir el otro 30% restante. Feliz fin de semana. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Avanza con éxito la entrega de resultados sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Los maestros del 1278 reciben con beneplácito los resultados de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. A la fecha no se ha entregado el 100% de los resultados. En el transcurso de la semana se darán a conocer los resultados finales. De otro lado, faltan por ser graduados cerca de 2.000 maestros en diferentes regiones del territorio nacional. Para ellos, el Ministerio de Educación ha establecido un nuevo cronograma de manera que se dé cubrimiento al 100% de los docentes que se inscribieron para la evaluación. Para ello, el Ministerio de Educación expidió la resolución número 14509 del 26 de julio.
Grabación por parte de camarógrafos oficiales y finalización de encuestas hasta el 1 de agosto. Evaluación últimos videos de pares evaluadores hasta el 6 de agosto. Comunicación por parte del ICFES a las entidades territoriales certificadas en educación de los resultados definitivos 17 de agosto. Publicación de resultados definitivos por parte de las entidades territoriales 18 de agosto. Término para presentar reclamaciones 25 de agosto. Mediante acto administrativo, el Ministerio de Educación Nacional definirá el cronograma para las demás etapas que deben surtirse dentro del proceso de evaluación provisto en esta resolución, así como cualquier ajuste a que llegare a haber lugar. Este es un avance en el trabajo que FECODE adelanta en beneficio de los maestros del país, que hoy exigen un reconocimiento justo por la labor indispensable y primordial que hacen en la sociedad colombiana. La reubicación salarial y el ascenso de grado en el escalafón docente surtirán efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando el aspirante cumpla con los requisitos establecidos. Y un nuevo caso de manejo infortunado en las finanzas y en el proceso de contratación de la parte administrativa y de docentes se vive hoy en la Universidad del Tolima, que después de una huelga de hambre se acordó que el rector de esta institución, directo responsable de lo que estaba sucediendo en esta, tendría que renunciar. La última fecha, el día de mañana, 31 de julio. Un nuevo caso de manejos desafortunados, inversiones inapropiadas y contrataciones exageradas que termina dejando a un paso de la quiebra a una universidad pública. Esta vez el turno le corresponde a la Universidad del Tolima, que de la mano del rector reelecto, José Hernán Muñoz, amplió la nómina de contratación en 600 administrativos. Se amplió la cobertura sin aumentar los aportes pensionales y la contratación de docentes de planta. Se hicieron estudios donde los que más daban posibilidad de contratar nuevos empleados se llegara hasta un número de 350 más o menos. La universidad contrató más de 600 administrativos a la planta. O sea, allí hubo una formalización, pero sabemos que hubo errores, no hubo formas de entrar a la planta muy públicas, muy meritocráticas. Esta crisis se agravó con una huelga de hambre que después de 8 días culminó con unos acuerdos que hasta la fecha se han incumplido. El rector se comprometió, dio su palabra a que renuncia a 31 de julio, porque si bien no es el único comprometido con la situación actual, pues sí es responsable porque ha debido haberla corregido desde hace 4 o 5 años atrás, porque él ya es reelegido como rector. 2, en ningún momento hizo, si tenía crisis financiera, el esfuerzo de minimizar la nómina paralela y al contrario, siguió aumentándola. Las universidades públicas están a la expensa de una fórmula perversa de presión, donde quienes terminan pagando son la comunidad educativa y la calidad del proceso. Para muchos entes territoriales y también nacionales se está convirtiendo las universidades públicas en un buen crisol, en una buena olla donde pueden extraer recursos. La universidad debe autorregularse, determinar su autonomía y establecer límites de intromisión de entes territoriales. Y ese es precisamente el papel del rector y el Consejo Superior, velar por la permanencia y la sostenibilidad financiera de la institución. El Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación a través de sus páginas web informarán a los educadores sobre los cursos de formación para aquellos docentes que no superaron el proceso. Y los maestros del país, agremiados en la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, siguen trabajando, comprometidos en la generación de propuestas que mejoren la convivencia y consoliden la paz en las instituciones educativas. Hoy tenemos un ejemplo maravilloso que utiliza los juguetes, los títeres, para darle voz a hechos de violencia, inseguridad y darle prioridad al diálogo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, yo estoy bien, muy bien, me ha ido bien. Oye, ¿me haces un favor? Sí, dime qué favor. Necesito un lápiz. ¿Me lo prestas? Sí, yo te lo presto.
Este es el Colegio Bernardo Jaramillo, que desde el 2003 y gracias a la orientadora Edith Ramírez ha aprendido a través del proyecto Talleres y Juegos para disminuir la violencia y mejorar la convivencia, cómo resolver sus conflictos y potencializar sus habilidades de comunicación a través de los títeres y la musicoterapia. Se hace una serie de cuentos, diría yo, más fábulas, donde van interactuando con diferentes animales. De ahí el hecho de que tenemos títeres para ejemplificar todo eso. Los mismos niños le colocan el nombre a su oso y su conejo que ellos mismos crean a nivel mental, digamos así, y hacen una relación entre ellos mismos y los personajes de los cuentos relacionadas con su curso. Nos dan voz a nosotros porque nosotros con ellos podemos hablar y con ellos expresar algo que digamos uno no lo expresa con una misma voz, sino con la voz del perro. En especial me ha aportado a un sueño que siempre he tenido, que es en ayudar a las demás personas, pues para mejorar la sana convivencia y así mejorar nuestro país. Se les enseñan habilidades, se les dan herramientas para relacionarse adecuadamente con los demás y para manejar sus propias emociones y no dejarse llevar por la ira, por el miedo, ¿sí? O por la tristeza o incluso por una alegría desmedida. Ese tipo de cosas ayudan a que puedan relacionarse, interactuar, dialogar, buscar resolver sus conflictos de una manera apropiada. Aunque la figura del orientador tiende a desaparecer en el sistema escolar, la profesora evidencia con hechos la importancia de contar con este profesional y los cambios comportamentales que genera en el aula y fuera de ella. Nos damos cuenta que es un profesional que es fundamental y cada vez, especialmente en estos momentos de conflicto y de reconciliación, además, se hace el personaje, diría yo, que principal en una institución. Así se aporta a la paz y a la restitución de derechos desde el Colegio Bernardo Jaramillo, jugando y empoderándose con el diálogo como la herramienta de cambio comportamental. El profesor Pedro Hernán Osorio, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. En desarrollo de los acuerdos con el gobierno nacional, en este caso entre FECODE y el Ministerio de Educación, hemos venido implementando la revisión de los decretos que el gobierno nacional ha expedido, como el 490, y que tiene que ver con la nueva convocatoria que se pretende hacer para el segundo semestre del año 2016 para la provisión de cargos docentes. En esa medida, le hemos dicho al gobierno que en primera instancia solicitamos la derogatoria o la suspensión del decreto de mención y en segunda medida que vamos a revisar en conjunto los decretos expedidos y los que vienen que prácticamente van en detrimento de la educación pública y del gremio. Como segunda medida hemos adelantado en todo el territorio nacional lo correspondiente a las actividades artísticas y culturales, en las danzas, en el canto y en las actividades deportivas en lo individual. Esta semana se iniciaron las reuniones en las Secretarías de Educación, en el que por regiones como el departamento de Santander, en Bucaramanga, en Bogotá, en la costa atlántica, en Barranquilla, en la ciudad de Cali y en la ciudad de Medellín, para la implementación de las actividades deportivas en lo individual y de lo cultural, que tendrá su final en el mes de octubre en Bogotá. Y en tercera instancia, el evento que se desarrolló en Bogotá el día miércoles en torno al Sistema General de Participaciones, le hemos dicho al Gobierno Nacional que los trabajadores del país estaremos atentos a esta reforma tributaria que el Gobierno Nacional va a presentar después del 20 de julio y que nosotros no vamos a permitir que le descuente los recursos para educación, para salud, saneamiento básico y para lo que la Constitución Política del 91 ha determinado en beneficio de lo social para el magisterio, para la educación y para toda la población colombiana. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Pese a la ilusión y a la esperanza que reina en la mayoría de los colombianos hoy porque culmine de manera exitosa el proceso de paz en La Habana, Cuba, hay un sector que viene empañando este escenario, estigmatizando a quienes hoy le ponen el pecho y sacan avante el plebiscito por la paz. Más de 605 docentes han sido amenazados en todo el país, una cifra alarmante en medio del proceso de paz. Las intimidaciones a los docentes y los defensores de los derechos humanos no paran. En Santander la situación cada día es más preocupante. El detonante de esta situación se da cuando el pasado martes circula una amenaza muy concreta de parte de las autodefensas gaitanistas en el municipio de Barranca Bermeja, donde rotula como auxiliadores de la insurgencia a los diferentes activistas sociales, sindicales, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios públicos que están desarrollando iniciativas tendientes a impulsar el plebiscito afirmativo a proceso de paz. La pedagogía por la paz parece ser el detonante de otros grupos alzados en armas. Los educadores del departamento se muestran preocupados. Su malestar es general con el gobierno nacional, quien no les ha prestado la atención pese a las denuncias hechas. No se encuentra eco ante estas demandas y estamos reclamando desde meses anteriores la instauración de la mesa de garantías. Nos vimos abocados a hacer este espacio de tomas pacíficas, generando toda una dinámica de acción tanto en la alcaldía del municipio capital de Bucaramanga como en la gobernación. FECODE rechaza las continuas amenazas al Magisterio Nacional y le exige a los gobiernos departamentales, al igual que el gobierno nacional, le presten atención a este problema para que le brinden las garantías mínimas de seguridad a los educadores. El compromiso por la paz debe ser un derecho de todos los colombianos. El conflicto armado en Colombia debe acabar y para ello el gobierno nacional debe entregar las garantías que le permitan a los educadores promover el fin de la guerra para abrirle paso a una nueva historia en el país. El proyecto de acto administrativo que convoca a la nueva evaluación con carácter diagnóstico formativa está en revisión jurídica del Ministerio de Educación Nacional. FECODE ratifica su compromiso en defender a la escuela como un territorio de paz. Hoy, aprobando y respaldando de manera abierta y contundente el plebiscito por la paz, por transformar la educación, dignificar los derechos de los maestros y mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Los maestros, las maestras, el magisterio y FECODE le dicen sí al plebiscito por la paz. Los colombianos nos merecemos otra oportunidad y por ello votaremos sí al plebiscito por la paz. Los maestros organizados en FECODE el pasado 17 y 18 de mayo del año en curso decidimos por unanimidad en nuestra Junta Directiva Nacional el compromiso de sí a la paz. La Corte Constitucional ha tomado una decisión, habilitar un mecanismo de participación ciudadana para que el constituyente primario indique si los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP son los indicados para propiciar la construcción de la paz. Ello mediante un proceso desconocido que se fundamentará en el posacuerdo y que debe conducir a una Colombia democrática, equitativa y con más justicia social. Tal circunstancia conduce a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, cuya victimización supera los 1.070 docentes asesinados, a realizar una campaña audaz, llena de alegría y entusiasmo, con derroche de pedagogía, para decir y llamar a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes y al magisterio en particular, a votar por el sí a la paz. Los colombianos que rechazamos la guerra, que no queremos que se perpetúe el conflicto armado, tenemos la obligación ética y moral y ciudadana de decir y refrendar con nuestro voto el no a la guerra y sí al plebiscito por la paz. La Central Unitaria de Trabajadores también respalda los acuerdos de La Habana y el cese bilateral entre el gobierno y las FARC, que ha reducido el número de muertos y ataques a la población civil y la infraestructura del país. Es por ello que los diálogos también se deben hacer extensivos a otros grupos alzados en armas. Tenemos que dar un sí al plebiscito para lograr que un grupo demasiado importante de la insurgencia armada cese sus acciones y pase a la civilidad. Asimismo, estamos reclamando al gobierno nacional
que debe iniciar a la brevedad posible las mesas de trabajo con el Ejército de Liberación Nacional y con el EPL, por cuanto que también son movimientos de insurgencia que deben ser tenidos en cuenta para un proceso similar al que se ha desarrollado con las FARC. La Comisión Nacional de Servicio Civil confirmó que aún no hay venta de pines ni fechas para el concurso de ingreso a la carrera docente. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana ha habido muchísima actividad por parte de la Federación. Y en la gama de actividades, un hecho a destacar, nuestro encuentro nacional por buscar que los recursos del sistema general tengan el suficiente músculo financiero para que los sectores que de allí derivan sus ingresos, como educación, salud, saneamiento básico, agua potable, tengan los recursos suficientes en una visión. Si aquí se logra la paz, se debe disminuir la inversión en la guerra y le pedimos al gobierno que esos dineros que se ahorran de la guerra sirvan para engrosar la bolsa y esa bolsa permitirá que tengamos más recursos para la educación, para la salud, que son derechos fundamentales y el Estado debe ser garante. Felicitamos a todos los asistentes al encuentro y esperamos que lo repliquen en el resto del país. Por otro lado, se publicaron los resultados de la evaluación diagnóstica formativa. Lamentamos que aquellos que querían que les fuera mal a los maestros se equivocaron. Podemos reconocer que aunque no es perfecto lo que se ha hecho, porque fue construido por hombres y mujeres, los que nos podemos equivocar, fue positivo el resultado. Fueron más los maestros que ganaron, fueron muchísimos los que pudieron, después de tener 10 años, 8 años sin poder ascender, esta vez sí pudieron ascender. Pero los compañeros que no han alcanzado van para un proceso de retroalimentación, no han perdido. Aún quedan los cursos en los que se corregirán las fallas del proceso para que, superadas las fallas, los compañeros hecho el curso puedan ascender. ¿Qué ventajas hay en esto? Esta evaluación es producto de la lucha, es un mandato del Congreso de Paipa, pero también decimos, es recuperar la dinámica del movimiento pedagógico, es recuperar la pedagogía en el discurso de los maestros, es reconocer el acto educativo en el salón de clase. Y en este sentido creemos que las fallas que hoy podemos aún reconocer, tenemos que ajustarlas para que la nueva convocatoria permita que esa evaluación diagnóstica formativa emule al maestro, pero también que gane la educación, que ganen los niños con una educación de calidad. Por otro lado, decirles que para nosotros es importante que todas las normas que el gobierno se comprometió a revisar con FECODE para armonizarla con los acuerdos, hoy están siendo objeto de revisión, de modificaciones y ajustes. En ese sentido, llamamos a que se siga dando la discusión con el gobierno, se siga avanzando en concertar los ajustes que beneficien a nuestro gremio. Por último, decir, es importante que los maestros de Colombia, que tenemos 1.074 maestros asesinados en este conflicto, razón suficiente para tener el compromiso de luchar para que nuestro candidato, el sí, sea el que los maestros voten, porque esperamos las escuelas en el posconflicto deben ser el lugar de la alegría, de la armonía, de la convivencia, el lugar de encuentro de las generaciones. Los maestros nos ratificamos en el sí y llamamos a que en este fin de semana hagamos la reflexión de que hasta la Corte ya dijo, tienen razón, y los demócratas, los revolucionarios, los conservadores, liberales, los verdes, los amarillos, los rosados, todo el mundo a buscar cómo enfrentamos a los amigos de la guerra con el sí a la paz. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a abordar las consecuencias de una tercera reforma al Sistema General de Participaciones, efectos directos en la educación y en la salud. Maestros y maestras, no olviden que en Contrastes siempre van a ubicar las permutas.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que visiten la página web www.fecode.edu.co, estén pendientes de las redes sociales y si quieren interactuar de manera directa con la oficina de prensa, se comuniquen con el WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Arte, cultura, actualidad.